mareando, tú me dices. Yo le digo, claro, como no quiere que Leve sea su primo, quiere que yo regrese con el Leve, seguro. No, el Leve es tu primo, le digo. Esta noche Dios les bendiga a todos los que puedan encender sus cámaras. Por favor, hágalo, hermano. Te lo voy a agradecer. Vamos a comenzar nuestro estudio de las cartas generales, pero las que nos hablan acerca de las falsas enseñanzas. Como hemos venido diciendo que a lo largo del desarrollo histórico de la iglesia, desde que se fundó en el monte, en el aposento alto en Pentecostés, la iglesia primitiva y los apóstoles, cuerpos de ancianos, diáconos, se preocuparon en gran manera para que dentro de sus congregaciones existiese un ministerio que es sumamente fundamental y que lo ha sido, pero más en aquel tiempo. Este ministerio es el de maestro, específicamente el de maestro. ¿Por cuál razón? Por la razón de que en el tiempo de el primer siglo, segundo siglo, bueno, el primer siglo, el nacimiento de la iglesia, el segundo siglo, podemos ver el expansionismo de la iglesia y del tercer siglo para acá, el desarrollo de una teología cristiana, que eso lo estudia la teología histórica. Entonces, qué es lo que sucedía? ¿Cuál era la premura? La premura era que existiesen hombres dotados, capacitados, con una característica especial de saber explicar las escrituras, de aclarar su contenido, su mensaje central, de declarar a la iglesia y al pueblo de Dios cuál era la voluntad del Espíritu Santo a través de la palabra revelada. Específicamente, los escritos apostólicos y los evangelios que ya circulaban para el tiempo de los primeros cristianos. Entonces, este grupo de cartas en su primera sección habla acerca de las falsas enseñanzas y cómo Pedro y Juan nos escriben, ¿verdad? Nos escriben para contrarrestar y para refutar toda enseñanza herética que violenta la sana doctrina de las Escrituras y que por ende socava la fe cristiana. El pueblo de aquel entonces debía de estar preparado, cual el pueblo de hoy también debe estar preparado. Por eso es la urgencia de que el pastorado, líderes, diáconos, hombres y mujeres de ministerio estén, por supuesto, equipándose constantemente. Vamos a ver la segunda carta de Pedro. Obviamente ya tenemos una idea de quién es el autor. El autor de segunda carta de Pedro es Simón Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que se registra en el texto eh, 1 del capítulo 1 de la segunda carta. Simón era su nombre original. Recuerde que fue el Señor Jesucristo que le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra movediza, piedra que se puede llevar de aquí o para allá, ¿verdad? Pedro les dice a sus lectores que él estuvo con Jesús cuando el Señor fue glorificado sobre un monte, según segunda de Pedro 1:16 al 18, que Pedro le llamó el Monte Santo, ¿verdad? Esta es la segunda carta que Pedro le escribió a los esparcidos, ¿verdad? A los esparcidos. Mientras que Santiago escribió a las 12 tribus en la diáspora, Pedro escribe a los esparcidos. Entonces, tenemos que por boca
propia del apóstol Pedro, él testifica, ¿verdad? Tenemos, creo que es el primer registro acerca de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración cuando él, Juan y Jacobo y el Señor estuvieron juntos y Cristo se transfiguró delante de ellos y mostró realmente su esencia, quién es, ¿verdad? Y en ese momento se apareció Elías y Moisés, conversaron con el Mesías, los dos, y bueno, de ahí para acá es una especulación histórica de qué fue lo que hablaron. Pero lo importante de todo eso es que Pedro se presenta y creo que lo relata por primera vez que él fue testigo de esa presentación gloriosa del Maestro. Y este testimonio del apóstol Pedro es para verificar, para corroborar la autenticidad de su revelación, ¿verdad? Ninguno de ellos tuvo semejante revelación especial para ser parte de los escritores sagrados. Veamos un poco de la fecha. Recuerde que siempre que hablamos de una fecha en un libro, estamos obviamente tocando lo que es su contexto, ¿no? Entonces, siempre será algo hipotético, ¿verdad? Casi, es pocas las casualidades que haya una fecha precisa, ¿verdad? Es bien raro. Hace un tiempo observamos que Pablo escribió Segunda de Timoteo en el año 67, aprox. Esta fue la última carta de Pablo cuando se acercaba el final de su vida. Asimismo, Pedro escribió su segunda carta estando anciano, aproximadamente entre los años 66 al 68. Lo único que le puedo decir es que para el año 68, tanto Pablo como Pedro habían sido martirizados, ¿verdad? Primero murió Pablo decapitado, como todo un ciudadano romano, y el apóstol Pedro murió crucificado en X, ¿verdad? En X y cabeza abajo, o crucificado en cruz. El caso que Pedro murió cabeza abajo. Pero sí puedo decirle que los mató la misma persona. El emperador Nerón ordenó la eliminación de Pablo y de Pedro para ese entonces. Entonces, ahora entramos un poquito así en detalle. ¿Qué significa participar, recibir o compartir la naturaleza divina? ¿Cuándo participamos en la naturaleza de Dios? Primero, cuando nacemos de nuevo. Y que el nuevo nacimiento, la vida eterna de Dios mismo entra en nosotros, ¿verdad? En el momento que recibimos el Espíritu de Cristo por la fe, Dios nos crea de nuevo espiritualmente y de una vez llegamos a ser sus hijos. Mientras participamos de la naturaleza de Dios, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Mediante el nuevo nacimiento somos creados para ser como Dios en la santidad. ¿Verdad? En la santidad. Recuerde, como Dios en la santidad, no como en sus atributos. Entonces, en fin, bueno, participar de la naturaleza divina, en primer lugar, creo que lo estuvimos explicando en la carta de Santiago, nadie puede participar de la naturaleza divina si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Pues porque como un padre y una madre engendran un nuevo ser vivo, ponen, eso se le llama ADN, tanto del padre como de la madre, ¿verdad? 23 gametos aporta el papá, 23 gametos aporta la mamá, 46 gametos constituyen un ser vivo. Entonces, el ADN de ambos está en ese ser vivo. En este sentido, nuestro nacimiento no es físico, nuestro nacimiento es espiritual. Quien lo produjo, o lo produjo, perdón, o lo produce es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien hace renacer, ¿verdad? El alma y el espíritu humano que estaba entenebrecido por el pecado.
y es allí donde vuelve a nacer, pero como un ser espiritual que vive, respira, camina, piensa, organiza y hace todo para la gloria de Dios, con la orientación espiritual, ¿verdad? No carnal, con la orientación espiritual. Entonces, ese ADN de Dios, hablándolo en términos más sencillos, entró a su vida y a mi vida a través del nuevo nacimiento que fue producido por el Espíritu Santo, ¿verdad? No le puedo explicar más porque eso es un misterio que está así, ¿verdad? Parte sabemos, parte ignoramos, pero que un día lo sabremos completamente. Ahora sí podemos sacar las conclusiones, que a partir del nuevo nacimiento, usted y yo podemos hablar con Dios, podemos adorar a Dios, podemos estar en comunión con Dios, podemos vivir en santidad, podemos practicar el verdadero amor, conocemos el perdón, experimentamos la gracia, somos parte de la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese ADN de Dios entra a su vida y a mi vida por el Espíritu Santo. Entonces, por tanto, nadie que llamándose cristiano vive en los pecados, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, que nadie puede decir que es de Dios si sigue viviendo en pecado. Es imposible, ¿verdad? Porque entonces está sujeto al ADN pecaminoso que nos heredó Adán a través del nacimiento y no es parte del ADN de Dios, que es una obra del Espíritu Santo orquestada en el corazón humano en el nuevo nacimiento. Ahí está la diferencia entre aquellos cristianos sin fruto y los cristianos que sí dan fruto. Entonces, la naturaleza de Dios, participamos de ella cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu de Dios. Cuando escapamos a la corrupción o el pecado del mundo causado por la concupiscencia. Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué es concupiscencia. La concupiscencia, en términos bíblicos, se llama iniquidad. En términos teológicos, es el principio corrupto que está en todo ser humano. Todos nacemos con ese principio corrupto. Ese principio corrupto u origen del pecado, la iniquidad también es el origen del pecado, ¿verdad? O sea, y la iniquidad es el principio, es lo que produce, es la fuente inagotable que produce hacer lo malo. Eso fue lo que entró en Adán y Eva cuando le desobedecieron al Señor. Iniquidad. Entonces, la concupiscencia es el deseo pecaminoso que está en cada hombre y mujer de este planeta, que en unos es el amo y señor de esas vidas, y en otros, esto es los cristianos, está crucificado. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya no gobierna mi concupiscencia, ya no gobierna mi viejo hombre, sino que Cristo vive en mí. Entonces, de la única forma que puede ser crucificada o sujetada la concupiscencia humana es que Cristo more en nosotros a través de su Espíritu. Esa es la única forma de poder controlar al viejo hombre, ¿verdad? Entonces, eso es concupiscencia, es el principio corrupto, es aquello que le pide hacer lo malo, es lo que decía Pablo, aquel deseo que batalla contra mi cuerpo, dice, de que pide hacer lo malo. Entonces, es por eso que es imperante la necesidad del Espíritu Santo reinando en nuestras vidas y la lectura de la palabra de Dios. Y a esto le añadimos la oración como recursos infalibles, poderosos e inagotables para poder sosegar, para poder someter
la concupiscencia, ¿verdad? Si usted libera la concupiscencia, irá pecando y pecando y pecando hasta que se descarríe. Pedro contesta esta pregunta claramente. Dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? O sea, refiriéndose a que una vez que salimos de las contaminaciones mundanas, o sea, lo hicimos a través de una experiencia personal con el mensaje del Evangelio. Es esa palabra que escuchamos, ese mensaje que escuchamos que Dios usó, ¿verdad? Que Dios usó para poder atraernos a sus pies y así tener un encuentro personal con Él, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que no podemos volver al pecado, ¿verdad? Y al cautiverio del mundo, pero todo creyente puede testificar del cambio que ocurre en el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento, a pesar de que es difícil de explicar, sí podemos decir algo. Ocurre, ocurre. ¿Por qué? Porque muchos hemos sido transformados. Eso es lo que Cristo le vino a explicar a los fariseos, ¿verdad? Que la transformación que él ofrecía era única, ¿verdad? Y era superior a toda práctica superficial de cualquier rito o cualquier ordenanza. Entonces, nosotros hemos sido transformados, ¿verdad? Hemos sido sacados de muchas contaminaciones del mundo. Yo no sé usted de dónde Dios lo sacó Dios. A mí, pues, me liberó el Señor. Yo, gracias a Dios, nunca tuve ningún vicio, ninguna atadura de esa, pero igual mi alma necesitaba la transformación de Cristo. Entonces, el Señor, ¿verdad?, nos rescató de la contaminación del mundo y nos hizo libres a través del poder de su gloriosa palabra. Entonces, el hombre es esclavo, mire, de cualquier poder que lo haya dominado, dice Pedro. Pero nuestro Salvador se llama Jesús por él, porque él salva a su pueblo de los pecados. Entonces, el único poder grandioso que puede ayudar o asistir al hombre para poder someter a ese principio malvado llamado iniquidad o concupiscencia se llama Cristo Jesús. Lejos de él lo que existe es pura derrota, pura esclavitud nuevamente y pura sumisión. Ahora, ¿puede una persona que haya sido liberada y haya sido transformada, puede una persona volver a la esclavitud del pecado? Claro que sí. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que el dueño de la voluntad es el hombre. El hombre es quien decide si prevalece, si se retira, si sigue adelante. Es el hombre, ¿verdad? Dios asiste al hombre en la medida que el hombre busque. Pero si el hombre le da la espalda a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver el caso de Salomón. Salomón tuvo algo increíble de parte de Dios históricamente que nadie lo tendrá. Pero ¿cómo terminó Salomón? Salomón terminó arrodillado frente a los dioses paganos. Entonces, murió en derrota. Por tanto, por tanto, Cristo dice que debemos permanecer en sus palabras. Entonces, permanecer en su doctrina, en su enseñanza, porque esa doctrina y esa enseñanza ejerce, ¿verdad? Ejerce un poder transformador en nuestras vidas. Si reemplazamos ese poder por cosas superficiales, entonces nuestra calidad de vida espiritual descenderá dramáticamente, de tal manera que se acomodará a las cosas de este mundo y estaremos entre dos mundos, ¿verdad? Entre el mundo espiritual y el mundo pecaminoso. Y ahí es allí donde dice aquella palabra, por cuanto eres tibio, dice ahí el texto, de mi boca te vomitaré, porque no es ni una cosa ni la otra. ¿Cuál es el consejo de Pedro para crecer en la gracia?
Prestarle atención a las escrituras, segunda de Pedro 1:12 al 21. Yo le recomiendo que usted lea estos versos bíblicos en su casa, ¿verdad? Vuelva a ver la clase y lea los textos detenidamente y usted mismo saque las conclusiones. La Biblia es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene dos grandes pasajes sobre la inspiración que todo estudiante, que todo estudiante debería memorizar. Y mire lo que dice el texto. ¿Va? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este texto o estos textos nos hacen una declaratoria histórica e infalible, que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró la palabra, lo que hoy conocemos la Biblia, ¿verdad? Cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo inspiró. ¿Y cuál es la finalidad de este libro glorioso? Enseñar, redarguir, ¿verdad? O sea, tocar la conciencia, provocar una reacción, corregir, instruir en justicia, en la justicia de Dios, ¿verdad? A fin de preparar al hombre para toda buena obra. Y dice el apóstol Pedro, la profecía no puede ser manipulada humanamente. La profecía no vino por deseo humano, la profecía vino por un deseo divino que usó a vasos o a hombres santos para trasladar esto al pueblo. Entonces, primeramente a los profetas del Antiguo Testamento y luego, pues, a los apóstoles de Cristo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, es así como crece el creyente en la gracia. La iglesia de este tiempo debe de entender que no se deben apartar de la lectura bíblica. La iglesia de este tiempo debe comprender que debe leer las escrituras a diario. ¿Para qué? Para crecer en la gracia de Dios. La palabra ejerce un poder transformador en nuestras vidas, un poder vitalizador, un poder revelativo enorme que nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, nos ayuda a ver a Dios en su palabra y, por supuesto, fortalece nuestra fe. La Biblia, la mejor arma contra la falsedad. Bueno, eso es lo que nosotros estamos analizando. La Biblia es también una buena arma contra las enseñanzas falsas. Jesús derrotó al diablo usando las palabras escrito está. Por ejemplo, si usted lee Mateo 4:4 en adelante, se va a dar cuenta que a las propuestas que Satanás hizo, a las ofertas que Satanás hizo, em, el Señor siempre dijo, escrito está, la contrarrestó, escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor no se defendió con argumentos personales, no se defendió, ¿verdad?, con argumentos de otra persona, sino que usó la misma palabra, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, cuando él contrarrestó las ofertas del diablo, creo que utilizó un capítulo del libro de Levíticos. Entonces, vemos que la palabra es la espada del Espíritu, que es la que puede destruir todo argumento erróneo y puede quitar, ¿verdad? Todo aquello que amenaza la fe cristiana. Entonces dice aquí, la Biblia es la espada del Espíritu Santo
La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Deberíamos estar atentos a las escrituras como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Bueno, estas fueron las palabras de Pedro hace más de 2000 años y por lo que veo, Pedro veía una necesidad profunda para la iglesia que lo que gobernase sus vidas, lo que este, administrara sus vidas fuera la palabra, ¿verdad? Está bien leer libros, está bien leer libros, está bien prepararse, pero la palabra debe de ser el libro principal a leer, la palabra. Ella es más cortante que toda espada de filo. Vamos a ver la línea de pensamiento de segunda de Pedro. Pedro resume sus propósitos en los dos últimos versículos de su carta. Y que el verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, mire, antes, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí el apóstol Pedro está trazando lo que viene construyendo, el argumento que viene construyendo, presentándolo a los hermanos. Primero les dice, hermanos, guárdense, cuidado, no se exponga, guardaos, no se exponga, no se exponga, no ande viendo tanto predicador barato por televisión, no ande escuchando tanto predicador específicamente los que andan declarando un montón de cosas que no son bíblicas, los que andan transfiriendo poder de un hombre a otro, los que andan transfiriendo crecimiento, eso no existe, eso no es bíblico. Guárdese, cuídese. No se exponga, apártese, aléjese de aquellos predicadores que solo hablan vanidad, de aquellos predicadores o maestros que no enseñan de acuerdo a la sana doctrina, que sus vidas no van de acuerdo a la función que están desempeñando y mucho menos a lo que están enseñando. Apártese. Apártese. Todo cristiano inteligente debe de apartarse de aquellos creyentes o de aquellos maestros o predicadores que hablan pura vanidad. Entonces, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de donde están firmes. Antes bien, mire, antes de exponerse, crezca en la gracia, crezca en el conocimiento, ¿ah? Crezca en el conocimiento cada día, esfuércese, esfuércese a conocer más. ¿Para qué? Pues para que pueda servir a otros, ¿verdad? Servir a otros. Entonces aquí termina la segunda carta del apóstol Pedro y vamos entrando a la carta primera de Juan. Recuerde que Juan escribió tres cartas, ¿verdad? Esta primera de Juan, segunda y tercera de Juan. El autor es Juan. Él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Su evangelio, ¿verdad? Que es un evangelio poderoso. Tres cartas, ya las mencionamos. Ah, y el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis lo escribió Juan. Y este Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, el primer apóstol martirizado de los 12. Sin embargo, hay varias razones por las que creemos que él es el autor. Observaremos tres clases de evidencias que demuestran que el apóstol Juan escribió primera carta de Juan.
Uno, los padres de la iglesia primitiva del segundo siglo, ¿verdad? O sea, los padres, los líderes espirituales post la era apostólica. Los líderes espirituales, los hombres sabios, pensadores y predicadores y pastores, por supuesto, que fueron después de la era apostólica. Recuerde que el último apóstol en quedar vivo se llamó Juan, ¿verdad? Él fue el que murió el único de enfermedad o de muerte natural. Los padres de la iglesia primitiva del segundo siglo nombraban al apóstol Juan como autor. Entre estos testigos están Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, ¿verdad? Son estos cuatro hombres muy sapienciales, muy pensantes y por supuesto fundadores de escuelas bíblicas, tanto de Occidente como de Oriente. Entonces estos hombres están colocados en una eminencia importante dentro del canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver unos datos acerca de Juan. Dice que él se crió en Galilea, su padre se llamaba Zebedeo, era pescador. Él y su hermano Jacobo estaban pescando con su padre cuando Jesús los llamó. La madre de Juan, quizás llamada Salomé, estaba algunas veces cerca de Jesús. Juan era parte del círculo de los más allegados, es decir, que él era uno de los tres apóstoles más cercanos al Señor. Estuvo con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, sobre la montaña cuando Jesús fue glorificado, y en el jardín de Getsemaní. También recuerde que Juan se recostó cerca del pecho de Jesús en la última cena. Fue el único discípulo que tuvo esa gracia de recostarse en el Señor. O sea, eso yo no lo puedo explicar, pero sí fue algo tierno. Entonces vemos que Cristo tenía un gran afecto por el apóstol Juan. Veamos un poco del contexto histórico de la carta. Mientras nos concentramos en primera carta de Juan, recordemos que esta es una de las epístolas generales. Primera de Juan no menciona ninguna gente ni ciudad. En contraste, las epístolas generales fueron para varias iglesias. Juan escribió el Apocalipsis para las 7 iglesias de Asia. Asimismo, las personas de las iglesias en Asia pudieron haber sido los primeros lectores de esta carta. Los falsos maestros causaron grandes problemas en la iglesia primitiva. Un grupo de maestros falsos eran los gnósticos, ¿verdad? Bueno, esa era la amenaza generalizada en la región donde Juan pastoreaba, que era en la región de Éfeso. Allí, esta secta llamados los gnósticos eran los que estaban ejerciendo problemas. Su religión era el gnosticismo y viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban poseer el conocimiento oculto y que todos necesitan de ese conocimiento para ser salvos. Esta era la declaratoria de los gnósticos que decían, nosotros poseemos el conocimiento profundo, alto y profundo, el conocimiento complementario para la salvación de los seres humanos. Bueno, cuando Cristo envía la carta a Éfeso, creo que menciona las profundidades de Satanás. O sea, al conocimiento gnóstico, Cristo le llama las profundidades de Satanás, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento no bíblico, por supuesto, no centrado en la persona de Cristo, entonces eso estaba catalogado como una herejía. El gnosticismo que enseñaba también la reencarnación. Veamos las enseñanzas falsas de los gnósticos. Algunas enseñanzas que son parte de su cuerpo doctrinal. Número uno, el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Para ellos, el cuerpo podía hacer y deshacer, pero el espíritu era salvo. ¿Verdad? Casi como los nicolaitas.
Dos, la salvación viene mediante el conocimiento oculto, no por el evangelio. No por el evangelio. Entonces, por eso el apóstol Juan contrarresta también con su evangelio parte de las enseñanzas de los gnósticos. Tres, Jesús era solo hombre. Jesús era solo un hombre. El Espíritu Divino de Cristo vino sobre él en su bautismo. El Espíritu lo dejó antes que muriera. Por eso el apóstol Juan siempre escribe y diciendo que todo aquel espíritu que no atestigua o no afirma que Cristo vino en carne y hueso y que también ¿cómo es? Nació del agua. Por ahí viene el texto de Juan, aduciendo el apóstol Juan que Jesús era cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces dice Juan, bueno, estos son los anticristos que están deteriorando la doctrina de la cristología. Bueno, número cuatro, el cuerpo debería tratarse ásperamente puesto que es perverso. Para ellos la autoflagelación era parte como de un ritual para castigar el cuerpo porque el cuerpo pedía pecar, ¿verdad? Entonces para un gnóstico podía tener cuatro mujeres y no había problema porque eso era un apetito del cuerpo, no del espíritu. Y el apóstol Pablo en cierta ocasión dice que a los dos los juzgará Dios, al cuerpo y al espíritu. Número cinco, el pecar con el cuerpo no es malo, puesto que solo el espíritu tiene importancia. Eso ya lo estábamos delineando. Entonces estas son las cinco enseñanzas torcidas de los gnósticos. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir esta carta? Juan les dijo a sus lectores por qué motivo fue que escribió. En su evangelio dijo que lo hizo para que creyéramos y tuviéramos la vida eterna. Juan 20:31. Asimismo, en primera de Juan, el apóstol se refirió 11 veces a las razones por las que escribió. Estos versículos nos dan por lo menos cuatro propósitos por los que Juan escribió. Y estaremos estudiándolos según cómo aparece en el bosquejo más adelante. Bueno, eh, vamos a ver entonces aquí adelante, espero estén aquí. Aquí está. Veamos los propósitos por los cuales el propósito cuádruple. Uno, Juan escribe, los hijos de Dios tienen comunión con él en la luz, pero no en la luz física, ¿verdad? Sino en la luz del conocimiento de él, en la luz del conocimiento. Recuerda que aquí luz es una metáfora, luz del conocimiento de él. Los hijos de Dios tienen comunión con Dios en la luz, ¿verdad? Tenemos comunión con Dios cuando estamos en la luz de su conocimiento, pero cuando nos apartamos de la luz del conocimiento de Dios, entramos a las tinieblas del error, ya no tenemos comunión. Dos, los hijos de Dios saben la verdad. O sea, nadie es ignorante. Todo hijo de Dios, sea empírica, directa o indirecta, sabe la verdad. Inciso C, los hijos de Dios aman como Dios ama. Eso es resultado de haber nacido de nuevo, amar sin condición. Número cuatro, los hijos de Dios tienen la seguridad que viene de Él. O sea, contamos con esa seguridad maravillosa que solo Dios nos puede dar. Seguridad de nuestra alma, seguridad de nuestra vida, seguridad del sustento, seguridad de la salvación, seguridad de protección, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco de las explicaciones del bosquejo. Número uno, Juan escribió para completar nuestro gozo mediante la comunión con Dios. Nuestro gozo es completo cuando tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan explicó las condiciones de la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, el gozo de los creyentes se completa cuando estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Cuando salimos de la comunión con Dios, no estamos en gozo, sino que estamos en derrota.
Eso está muy claro. La comunión con Dios es posible solamente cuando andamos en la luz. O sea, lo que el apóstol está aquí tejiendo es que todo nacido de Dios tiene comunión con Dios, ¿verdad? Todo nacido de Dios tiene comunión con Dios. Y lo que estaban discutiendo o alegando los gnósticos no tiene asidero bíblico, no tiene ninguna comunión con la revelación del Padre. Entonces ellos están fuera de la comunión con Dios, no así los que han nacido de Dios, que en ese momento el apóstol Juan defendía la integridad de la iglesia al dejar claro que todos los que se han convertido a Jesucristo están en comunión con el Padre. Y ese es el gozo cumplido, que estamos en comunión con el Señor. Dios es luz, mire, y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, Dios es luz en cuanto a conocimiento revelador, ¿ok? Su mente, su mente cambió cuando usted tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad que sí? Su forma de pensar cambió cuando usted tuvo un encuentro con Dios. Entonces Dios es luz. Usted estaba en tinieblas, yo estaba en tinieblas, pero cuando nos convertimos al Señor, nuestra forma de pensar cambió, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él, o sea, de Él no puede provenir el error. Él no se puede contradecir. Él no puede engañar. Él no puede poner piedra de tropiezo. Él no puede hacer caer a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Ahora, así que los que caminan en la oscuridad, dice, no pueden tener comunión con Dios en las tinieblas. Los que caminan en oscuridad no pueden tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no se han convertido a la luz. Así de simple. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué está diciendo Juan con esto? Juan está diciendo que la comunión con Dios es posible únicamente a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, que se efectuó en cuerpo, alma y espíritu por parte de Cristo en el madero. Eso es lo único que hace posible la comunión con Dios. No hay otro sacrificio. No vale conocimiento, no vale la ciencia, peor la gnóstica. Es el milagro de la expiación hecho por Cristo en el madero para todos nosotros. La comunión con Dios es posible solamente cuando rechazamos el pecado. Observe que las palabras pecado y tinieblas significan la misma cosa para Juan. Dentro de la teología juanina, pecado y tinieblas es lo mismo para Juan, ¿verdad? Andar en tinieblas significa andar en pecado y andar en la luz significa dejar las tinieblas del pecado. ¿Qué quiere decir Juan con pecado? Él dice que es infracción de la ley, según 1 Juan 3:4. Es rebelarse contra la ley de Dios. También Juan dice que el pecado es cometer injusticia, es cualquier acto o actitud contra Dios y contra Cristo. Eso es una definición generalizada del pecado. ¿Qué pasa con los pecados de obra? Se refieren a los actos malos que cometemos. Estos pecados pueden ser acciones o actitudes. Pecamos si nos rebelamos contra Dios, haciendo o meditando sobre cosas malas. El ser tentado por un pensamiento perverso no es pecado. El pensamiento perverso puede venir de afuera, puede venir de Satanás y puede venir de uno mismo, que lo produce la concupiscencia. Satanás tentó a Jesús con pensamientos malos, como inclinarse ante el diablo. El Señor tuvo esos pensamientos, pero no pecó, ¿verdad? O sea, se enfrentó a eso, pero no pecó. Entonces, estos son los pecados de obra, son los pecados materializados, que llega a la oferta, pero está en el hombre si los materializa.
¿Qué pasa con los pecados de la mente y por omisión? El pecado de la mente ocurre cuando la persona decide meditar sobre los deseos perversos. Esto es peligroso. Por ejemplo, la lujuria. Un profesor explicó que pecamos con el pensamiento si le damos vueltas al pecado en la mente tal como se la damos a un caramelo en la boca. Eso es pecar. O sea, por eso es que el cristianismo es superior al judaísmo, porque el pecado de la mente es como decir, em, es lo que produce la iniquidad. Usted ve, la ley atacaba el efecto, pero no la causa. Y Cristo en sus evangelios o en la exposición de su evangelio ataca la raíz. Y mucha gente, ¿verdad? Muchos seres humanos, pues pecan en la mente o en sentido generalizado, muchos hemos pecado en la mente. Entonces, podemos decir gracias a Dios que Cristo intercede por nosotros, ¿verdad? Tanto aquello que es interno como externo, el Señor intercede por la iglesia. ¿Qué pasa con los pecados de omisión? Se refieren al error de negar hacer las cosas que Dios nos manda, es decir, lo que omitimos o pasamos por alto, por negligencia o terquedad. O sea, Dios le dijo no lo haga y Él lo hace. Él lo hace. Ese es pecado por omisión. Entonces quedamos definidos allí. Vamos a nuestra última slide. Juan escribió para darnos seguridad. Primera Juan 5 4 al 20. Los gnósticos afirmaban que Jesús era solo un hombre. Ellos decían que el Espíritu de Dios vino sobre él en el bautismo y lo dejó antes de su muerte. ¿Va? Es una completa aberración doctrinal sin pie ni cabeza. En contraste, Juan dice que Jesucristo vino mediante el agua y la sangre, es decir, Jesús el Cristo divino, que vino por las aguas del bautismo y él vino mediante la sangre en la cruz. También el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros. Así Juan nos asegura que el Espíritu Santo, el agua y la sangre testifican sobre Jesucristo. Bueno, hermanos, terminamos ahí las primeras dos cartas acerca de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Las falsas enseñanzas. Entonces, no sé si algún hermano tiene alguna pregunta o algo que no le quedó claro. El próximo miércoles terminaremos el curso de cartas generales. El curso de teología sistemática ya concluyó, ¿verdad? Ya no hay más. Quedaba un capítulo de la vida futura, pero estaba viendo que tenemos un curso el otro año de escatología bíblica, que es lo mismo, y dura 8 semanas, o sea, 2 meses. Entonces tenemos suficiente tiempo y material. Estamos hablando de 2 por 8, 16 visitas, ¿verdad? 16 visitas solo de escatología bíblica. Entonces tenemos suficiente tiempo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, hermanos? Bueno, parece que todo está muy bien, ¿verdad? Todo bien, todo claro. Aquí decimos todo cheque. Bueno, entonces, hermanos, el miércoles nos vemos. Ojalá no haya ningún problema. Aquí a veces se va la luz, hermano. Aquí a veces es un problema. Esperamos vernos el miércoles para concluir las siguientes cartas que hacen falta, que son las cartas de Juan y la carta de Judas. Y Apocalipsis, también tenemos el curso de escatología que abarca Apocalipsis. Tenemos muchísimo más en profundidad que hablar, ¿verdad?
Les va a gustar ese curso de escatología bíblica. Es uno de mis cursos preferidos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Cuídense, hermanos, y oremos mucho por la hermana, la pastora Mera, por favor. Oremos. Pastor, una consulta. Diga, hermano, diga. Pastor, no dejó iba a dejar una clase para hacer, no ha mandado, dijo que iba a mandar. Se me olvidó, es que estoy bien ocupado con la promoción que se gradúa en diciembre y se me fue, hermano. Gracias por recordarme que yo mañana sin falta les mando esa tareita, ¿verdad? Para que la hagan. Se me olvidó. Amén, amén, pastor. Dios Bueno, le bendiga. hermano, bueno, Dios les bendiga, cuídense, nos vemos el miércoles. Bendiciones.